Generalmente cuando hablamos de un proyecto Greenfield, nosotros siempre vamos a comenzar con un análisis, ¿no?, de este proyecto. De la misma manera que enfocábamos un proyecto de transformación, este assessment, este análisis, dependiendo de la profundidad que se necesite, dependiendo del cliente, ustedes van a tener la posibilidad de ejecutar nuestras herramientas, el System Scan, visualizar esto en el Crystal Bridge, como vimos en las sesiones anteriores, y trabajarlo en conjunto con el cliente y nosotros, y de esa manera planificar lo que sería nuestro roadmap para el proyecto en general, ¿no? Todo proyecto una vez que comenzamos esa entrega de proyecto, vemos que la principal diferencia está al comienzo, ¿no? Acá va a haber una instalación de cero, seguramente. Se puede dar el caso, y por eso dejamos ahí el shell. Nosotros vimos la generación de este empty shell, que no es muy acorde a proyectos Greenfield, porque el cliente, nosotros nos estamos enfocando en clientes que tienen un RP, un SC complejo, capaz que con una distribución totalmente desafortunada, quizás distribuida en varios países, que quieren hacer una remediación, pero que por cómo crearon las sociedades desde un comienzo, les genera un dolor de cabeza esos datos maestros. Nosotros tenemos esos clientes complejos que decidieron por X motivos comenzar con una reimplementación de su SAP y reimplementado de S/4HANA. Y vemos una implementación de cero de S/4HANA, más toda la innovación que el cliente decida producto de ir a S/4HANA. Pero también podemos ver que la utilización de ese shell y quizás convertirlo de manera rápida y sencilla, ese shell en un S/4HANA, sin remediar mucho el customizing, nos ayuda a trabajar con el Workbench. Quizás hacen desarrollos específicos que el cliente tenga en su sistema y que se puedan tomar de esta cáscara vacía convertida de S/4HANA e incluirlos en el target nuevo que se está instalando. Por eso dejamos ahí un costado el shell, porque si aplica o no aplica, dependiendo del caso que tengamos con el cliente, pero para que ustedes lo tengan enfocados. Obviamente, como siempre habíamos visto en la tabla de categorización de proyectos, cuanto más sea el landscape complejo, cuanto esta reimplementación requiera mucha armonización de datos maestros, es donde nosotros vamos a dar valor. En caso contrario, existen herramientas para cargas iniciales y son totalmente válidas. Pero esas herramientas, cuando requieren cierta configuración, requieren cierta remediación, a veces nos quedan un poco acotadas durante el proyecto, y es acá lo importante para trabajar en este caso, ¿no? Después, idealmente en el proyecto va a ser muy similar a los anteriores, donde va a haber migraciones de ciclos de esos datos, de esas cargas iniciales, de esa remediación, producto de la simplificación de cuentas, producto de ese nuevo to be que a veces es tan distinto al ASIS, que requiere otras herramientas para poder trabajarlo. Y algo que nosotros estamos viendo en varios proyectos, porque estamos trabajando con algún partner en otra latitud, pero clientes que quieren hacer un greenfield, pero quieren llevarse cierta categoría de historia, ¿no? El caso fue lo que fue Airbus en su momento, que se trabajó con SNP. Airbus tenía un Lasky totalmente distribuido, quiso hacer una consolidación de todos sus sistemas SAP en un único S/4HANA, pero quería tener toda la historia de mantenimiento de los aviones. Bueno, entonces, para toda la parte financiera se comenzó de cero, y fue específicamente un greenfield. Pero la historia de esa parte de mantenimiento, que la verdad que la CIS y el SUI iba a ser muy similar, se migró. Entonces podemos llegar a ese equilibrio donde quizás el cliente, hay ciertas áreas, quizás las áreas financieras, producto de que se comenzó con una presentación y ahora quieren representarlo de otra manera, la parte financiera la quieran comenzar de cero, pero capaz que la parte logística está perfecta y es el corazón del negocio y quieren llevarse toda la historia. Bueno, también podemos lograr ese blend en este tipo de proyectos que se comenzarían con un greenfield, o que a veces el cliente se queda con un histórico, hace una reimplementación de cero y se queda con el histórico de CSC solo por algunos módulos y deja todo un landscape donde hay una instancia aprendida con su base de datos y todo, y duplica hardware y lo que sea, por solo una parte de SSC, porque dice, la verdad que de mi SC anterior lo voy a pagar, pero no voy a ver nada más, salvo que sea un tema legal y que lo tenga que prender por X motivo,
Pero a veces lo dejan prendido porque no, yo quiero tener constantemente ir revisando tal área de historia, bueno, esa la podría mostrar este proyecto y de esa manera simplificarle al cliente este enlace, ¿no? Entonces, ahí queríamos representar estos proyectos. Y después, obviamente, después de los ciclos, ese Go Live. Lo que vamos a ver como un punto importante es esa generación de ambientes no productivos, ¿no? Este caso aparecería lo que sería lo que ya hemos visto, test data, para todo este emparejamiento de la información, hacer el masking de toda esta información al momento de generar ambientes no productivos, ¿no? Entonces, enfocados en qué tipo de proyectos estamos enfrente, vamos a ver ahora con qué herramientas podemos trabajar. Vamos a pasar rápidamente los escenarios. En otras sesiones hemos visto serían nuestros módulos, y esos módulos tienen componentes representados en una tabla periódica, y esa configuración de la tabla periódica depende de cada escenario cómo se configura. Entonces, para que ustedes tengan nada más en el radar, en este tipo de proyecto nosotros trabajamos con 3 o 4 escenarios casi siempre, que algunos los hayan visto, pero se utilizan en este caso. El escenario de assessment. El escenario de assessment ese nos va a acompañar en todo proyecto, sea de transformación tradicional, de un bluefit, netamente bluefit, donde hay esa conversión que hacemos, que ya hemos visto, o sean en estos proyectos de Greenfield, ¿no? Porque hablamos de una reimplementación en este assessment, obviamente si es una instalación de cero, no aplicaría este assessment, porque en verdad está trabajando con sistemas NOSA, pero si el cliente viene de un SC, y justamente por eso me enfocamos en una reimplementación, es que estaba... Acá vamos a tener este proceso de análisis, donde obviamente se trabaja antes del proyecto, este escenario, y el cliente tiene la posibilidad de, aparte de tener el profiling de la información, nosotros tenemos nuevos componentes que se están liberando ahora en esta tabla periódica, también enfocados a la remediación de datos maestros. Estamos nosotros ahora comenzando un proyecto en Chile, justamente nada más enfocados en la configuración de sus datos maestros, y también en Inglaterra, en Sony, está trabajando toda su configuración de Business Partner, producto también de clientes importantes, lo que es Customer Vendor, que necesita una remediación, se trabaja de manera paralela con estas herramientas que también tenemos. Por otro lado, otro escenario importante es el Interface Management. Nosotros veíamos que dentro del assessment está la posibilidad de correr el Interface Scan una única vez con una foto de todos los datos, de todas las conexiones de entradas y salidas. En este escenario es un escenario que el cliente quiera obtener este seguimiento de manera continua para mejorar lo que sería su operación continua, y que pudiera tener realmente un traqueo de todas las interfaces, de saber que esas interfaces se crean en algún momento y fueron transportadas a calidad y a producción, y en verdad nadie las registró en la bitácora que el cliente tiene. Bueno, que haya una herramienta por detrás que haga ese seguimiento muy exhaustivamente. Entonces, nosotros vimos que el assessment es para un momento del proyecto, pero esta gestión de interfaces, si el cliente viene de un lenguaje complejo, lo va a acompañar, sea una nueva implementación o sea una implementación, una conversión tradicional, o sea una reimplementación. Vemos que este elemento es algo que debemos ofrecerlo en escenarios, obviamente que ameriten la cantidad de las interfaces que tiene el cliente, ¿no? Pero entonces ya vemos que hay dos escenarios que muchas veces lo veíamos ajenos a proyectos de Greenfield, que tenemos que tener presentes en este roadmap, ¿no? Y uno de los últimos assessment es justamente la generación de los ambientes no productivos, sea durante el proyecto, la generación de ambientes de calidad o de test, o luego de la salida en vivo, o que el cliente tenga la posibilidad de una herramienta de poder renovar su sistema de calidad con la generación de poder hacer manejamiento de esa información, scrambling de esa información para el resguardo de los datos maestros de producción. Entonces vemos que estos 3 escenarios aplican. Y el escenario que víamos antes es el escenario que engloba estos puntos, ¿no? que ya lo vimos, que son los elementos, estos componentes son similares a lo que es una conversión a S4HANA, pero lo vemos que los utilizamos en otro lado. Obviamente que veíamos que el Empty Shell va a aplicar para casos muy específicos, pero las demás herramientas también las vamos a utilizar. Nosotros lo que queríamos representar quizás en esta charla, y hacer este resumen de este escenario que quizás quedaba relegado, que quedaba ajeno y no lo teníamos en consideración,
era poder enfocarnos en los requerimientos de estos proyectos, ¿no? Obviamente que un típico requerimiento dentro de lo que es los proyectos de reimplementación es el assessment para eso. Y vemos que ese assessment tiene que ser realizado de manera rápida, flexible, ¿no? Que el cliente tenga que reinstalar y reinstalar notas, sino que sea mucho más rápido y flexible para el cliente, que rápidamente venga valor y vea información en la aplicación, ¿no? Por otro lado, nosotros vemos que la visibilidad, que es un requerimiento importante, la visibilidad de las interfaces es muy importante. Poder tener realmente todos los stakeholders del proyecto, sabemos con quién vamos a interactuar, que no haya un sistema legado que nos aparezca en el último ciclo de pruebas, producto de que nos fue notificado, de que no fue tenido en cuenta. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener la imagen perfecta de todo lo que entra del sistema y sale del sistema SAP, que son sistemas que tengamos que interactuar, que tengamos que validar después de la continuidad, después de la salida en vivo, de esta conversión, por más que sea una reimplementación, todos esos sistemas legados van a tener que seguir operando de la misma manera, pero con este sistema nuevo. Bueno, entonces por eso veíamos que es un típico requerimiento dentro de los proyectos de reimplementación, y a través de software ustedes como partner le pueden dar a sus clientes finales valor en este tipo de requerimiento. Obviamente que las cargas iniciales es otro requerimiento. Estas cargas iniciales, como comentábamos al principio, si estas cargas iniciales no tienen remediación y no hay una remediación producto de lo que fue el Assist to Be, o quizás las cargas iniciales son muy simples, obviamente que el uso de la herramienta no tiene valor, y es donde nosotros vamos a acompañar a ustedes a encontrar en esos casos donde realmente dé valor. Pero la verdad que encontramos que en muchos casos estos escenarios simplifican las cargas iniciales, la remediación cuando encontramos las que complejos, cuando la remediación o el nuevo to be es totalmente distinto a la SIS, encontramos que es muy importante. Y lo que van a tener esta herramienta es tener un registro de esas modificaciones, porque en todo momento del proyecto nosotros tenemos lo que se exportó del origen de la mera, que se remedió a través de las reglas, y de lo que se importó eh, en el destino, ¿no? Entonces veíamos como puntos importantes estos requerimientos, y en cada requerimiento resolverlo, ¿no?, con lo que es software. Por último, estos últimos dos requerimientos, que éramos lo que habíamos hablado, es tener un empty shell que a ustedes les sirva y al cliente les sirva para poder remediar de manera sencilla en ese enlace ciertos desarrollos Z, y que se puedan transportar y exportar de ese sistema empty shell al nuevo enlace que se está instalando, y ya al momento de importarlo ustedes tengan la posibilidad de lo que sería de que no colisione, porque ya fue remediado en un sistema de S/4HANA, ¿no? Y por último, obviamente que los entornos no productivos a veces es algo que queda delegado, que se simplifica en un system copy, y la verdad que a veces los lashes de calidad, obviamente que si son ambientes para hacer pruebas de regresión y de test de performance, tiene que tener el mismo sizing, pero muchas veces solo por tener la misma información se tiene que duplicar el hardware, y la verdad que para los escenarios que el cliente prueba no le da valor tener toda la información. Y bueno, justamente con esta herramienta, con los diferentes componentes de lo que es el DR y de lo que es el DS, ustedes van a tener la posibilidad de hacer un scrambling de la información, producto de que se quiera resguardar los datos transaccionales y los datos que están en el ambiente productivo, en el ambiente no productivo, o también en la manera de simplificar. Quizás, la verdad que las sociedades, tenemos N cantidad de sociedades, y podríamos tener un sistema de calidad solo con un grupo de sociedades, que sabemos que con ese grupo representamos todo nuestro mundo de pruebas en este lado, ¿no? Entonces, tener ese equilibrio en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, de esa manera poder ir trabajando en cada uno de los requerimientos para poder trabajar.